Hay noches que parecen no terminar nunca. Momentos en los que el silencio pesa más que el ruido. En los que la oración parece rebotar en el techo y regresar vacía. En los que el alma se pregunta en secreto, ¿dónde está Dios ahora? Tal vez hoy no estés viviendo tu mejor capítulo. Tal vez estás atravesando pérdida, traición, enfermedad, confusión o simplemente un cansancio profundo que no sabes explicar. Y en medio de esa oscuridad, una duda susurra, si Dios es bueno, ¿por qué me siento tan solo? Este mensaje es para ti. Para el que sonríe en público pero llora en privado. Para el que ora pero no entiende. Para el que ama a Dios pero atraviesa un valle. Hoy vamos a descubrir una verdad que puede sostener tu corazón cuando todo lo demás parece desmoronarse. Dios también está en tus días más oscuros. Si este mensaje habla a tu vida, te invito a apoyar este video, a compartirlo con alguien que necesite esperanza y a escribir en los comentarios la frase, Dios no me abandona en la oscuridad. Que esa declaración sea un acto de fe. Ahora caminemos juntos, paso a paso, hacia una comprensión más profunda. Parte 1. La presencia de Dios en el valle. Hablar de los días oscuros no es hablar de falta de fe, es hablar de humanidad. La Biblia no es un libro que ignora el dolor. Al contrario, lo expone con crudeza y lo ilumina con esperanza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos hombres y mujeres de Dios atravesando temporadas que parecían contradecir las promesas que habían recibido. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observa algo importante. El texto no dice si ando, dice aunque ande. El valle no es una posibilidad remota, es una experiencia real en la vida del creyente. Pero el énfasis no está en el valle, sino en la compañía. Tú estarás conmigo. La teología bíblica nos enseña que Dios no es un Dios distante que observa desde lejos nuestras crisis. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, como declara Mateo capítulo 1, versículo 23. Su naturaleza es relacional. Desde el huerto del Edén, cuando caminaba con Adán y Eva, hasta la encarnación de Cristo, vemos a un Dios que se acerca. Sin embargo, muchas veces hemos construido una idea equivocada. Pensamos que la presencia de Dios se manifiesta únicamente en momentos de victoria, en respuestas visibles, en milagros espectaculares. Pero ¿qué sucede cuando el milagro no llega como esperamos? ¿Desaparece Dios? ¿Se aleja su fidelidad? La Escritura responde con claridad. Isaías capítulo 43, versículo 2 declara, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice si pasas, dice cuando pases. El Señor no promete ausencia de fuego, promete presencia en el fuego. Esta verdad cambia nuestra perspectiva. Dios no es solamente el Dios del domingo luminoso, también es el Dios del lunes gris. No es solo el Dios del aplauso, sino el Dios del silencio. No es únicamente el que abre puertas, también es el que camina contigo en el pasillo oscuro. Imagina por un momento un padre que enseña a su hijo a caminar. Al principio lo sostiene con firmeza, luego poco a poco suelta las manos pero no se aleja. Está allí, atento, listo para sostenerlo si cae. El niño puede sentir inseguridad, pero el padre jamás pierde el control de la escena. Así es nuestro Dios en los días oscuros. Uno de los errores más comunes es interpretar el silencio de Dios como ausencia. Pero el silencio no significa abandono. En muchas ocasiones, el silencio es el espacio donde se forma una fe más profunda. Job experimentó esto. Perdió bienes, salud, familia. Sus amigos intentaron explicar su dolor con teologías simplistas. Pero en medio de su angustia, declaró en Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Observa la fuerza de esa declaración. No dijo siento, dijo sé. La oscuridad entonces no es evidencia de que Dios se fue. Es muchas veces el escenario donde aprendemos a confiar sin ver. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7.
Afirma, porque por fe andamos, no por vista. Y la fe más auténtica no se desarrolla cuando todo es claro, sino cuando debemos creer en medio de la niebla. Tal vez te preguntas, ¿por qué permite Dios estos días oscuros? Esa es una pregunta legítima. La Biblia no ofrece respuestas simplistas, pero sí revela principios. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Incluso lo que hoy no entendemos puede estar siendo tejido en un propósito mayor. Piensa en José, vendido por sus hermanos, injustamente acusado, encarcelado. Durante años, su historia parecía una cadena de tragedias. Pero al final pudo decir en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». La oscuridad no tuvo la última palabra. Hay algo profundamente transformador cuando entendemos que Dios no desperdicia nuestro dolor. Él no lo celebra, pero lo redime. No lo provoca por crueldad, pero lo utiliza para formar carácter, dependencia y profundidad espiritual. En los días luminosos celebramos a Dios. En los días oscuros lo conocemos, porque es en la fragilidad donde descubrimos que su gracia es suficiente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, recoge las palabras del Señor a Pablo. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El poder de Dios no se perfecciona en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra rendición. Esta verdad puede cambiar tu vida. Si hoy te sientes en un valle, no concluyas que Dios te ha dejado. Tal vez está más cerca de lo que imaginas. A veces la oscuridad no es señal de abandono, sino de proceso. La semilla se desarrolla bajo tierra, en oscuridad, antes de romper el suelo y ver la luz. Además, los días oscuros nos enseñan algo que la comodidad no puede enseñar: dependencia. Cuando todo funciona, fácilmente creemos que somos autosuficientes. Pero cuando enfrentamos límites, aprendemos a orar con mayor sinceridad. No oraciones formales, sino gemidos del alma. Y Romanos capítulo 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no se incomoda con tus preguntas, no se ofende por tus lágrimas. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, como narra Juan capítulo 11, versículo 35. El Hijo de Dios conoció el dolor humano. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15, afirma que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando atraviesas un día oscuro, no caminas solo. Caminas acompañado por un Dios que entiende el sufrimiento desde dentro. Un Dios que no solo observa, sino que ha experimentado la cruz. Tal vez tu oscuridad no sea visible para otros. Puede ser una lucha interna, ansiedad, pensamientos que te acusan, recuerdos que te persiguen. Pero incluso allí, en lo más íntimo de tu mente, Dios está presente. El Salmo 139 declara que ni las tinieblas son oscuras para Él. Para Dios, la noche resplandece como el día. Detente un momento y reflexiona. ¿Y si tu día más oscuro no es el final de tu historia, sino el lugar donde Dios está preparando una revelación más profunda de su fidelidad? ¿Y si el valle no es tu destino, sino el camino hacia una comprensión mayor de su gracia? En esta primera parte hemos establecido un fundamento. La oscuridad no niega la presencia de Dios. El valle no cancela la promesa. El silencio no equivale a abandono. Dios también está allí, pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte profundizaremos en las bases doctrinales que sostienen esta verdad, explorando cómo el carácter inmutable de Dios garantiza su compañía incluso cuando nuestras emociones fluctúan. Parte 2. El carácter inmutable de Dios en medio de la oscuridad. Si vamos a afirmar con convicción que Dios también está en nuestros días más oscuros, necesitamos algo más que una frase inspiradora. Necesitamos una base sólida. No una emoción pasajera, sino una verdad doctrinal firme que sostenga el alma cuando las emociones fallan.
La seguridad de la presencia de Dios no descansa en lo que sentimos, sino en quién Él es. Y aquí entramos en una de las doctrinas más profundas y consoladoras de la fe cristiana: la inmutabilidad de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6, declara: «Porque yo, Jehová, no cambio». Esa afirmación atraviesa los siglos como una roca inquebrantable. Dios no cambia en su carácter, no cambia en sus promesas, no cambia en su fidelidad. Nosotros cambiamos constantemente. Hoy confiamos, mañana dudamos. Hoy estamos fuertes, mañana débiles. Pero Dios no fluctúa con nuestros estados de ánimo. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mismo que estuvo con Abraham en la incertidumbre, con Moisés en el desierto, con David en la persecución y con Pablo en la cárcel, es el mismo que está contigo ahora. Imagina por un momento que la presencia de Dios dependiera de tu desempeño espiritual. ¿Cuántas veces habrías quedado solo? Si su fidelidad estuviera condicionada a tu perfección, ninguno podría sostenerse. Pero la gloria del Evangelio es que la constancia de Dios no depende de la constancia humana. El pacto que Dios establece con su pueblo no está basado en méritos humanos, sino en su gracia. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, nos recuerda que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Observa el énfasis, nunca decayeron. En medio de la ruina de Jerusalén, cuando todo parecía perdido, el profeta pudo proclamar fidelidad. Aquí encontramos una verdad transformadora. La oscuridad no altera la naturaleza de Dios. Cuando el cielo parece cerrado, su carácter sigue siendo el mismo. Cuando las circunstancias gritan lo contrario, su palabra permanece firme. Muchas veces confundimos percepción con realidad. Si no sentimos consuelo inmediato, concluimos que Dios se ha alejado. Pero la fe bíblica no se edifica sobre sensaciones, sino sobre revelación. Romanos capítulo 10, versículo 17, afirma que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra revelada la que define la verdad, no nuestras emociones cambiantes. Otro fundamento doctrinal esencial es la omnipresencia divina. El Salmo 139 lo expresa con una claridad conmovedora. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay rincón del universo donde Dios no esté. No hay rincón del corazón humano donde su mirada no alcance. Además, debemos considerar la doctrina de la soberanía divina. Efesios capítulo 1, versículo 11, declara que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto no significa que Él cause el mal moral, pero sí que nada escapa a su control supremo. La oscuridad que atraviesas no es un accidente fuera de su conocimiento. La soberanía no elimina el dolor, pero elimina el caos. Significa que tu historia no está gobernada por el azar. Incluso cuando no entendemos el porqué, podemos descansar en el quién. El carácter de Dios es bueno, justo y fiel. Y porque Él es soberano y bueno, podemos confiar en que incluso lo incomprensible está bajo su autoridad. Piensa en la cruz. Desde una perspectiva humana, fue el momento más oscuro de la historia. Traición, injusticia, violencia, muerte. Sin embargo, Hechos capítulo 2, versículo 23, afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que parecía derrota era parte del plan redentor. El momento más oscuro produjo la luz más gloriosa. Si Dios pudo obrar redención en el evento más trágico de la historia, ¿crees que no puede obrar en tu valle personal?
La cruz es la prueba suprema de que la oscuridad no frustra los propósitos divinos. También debemos recordar la doctrina del amor incondicional de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, proclama que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Pablo enumera precisamente las circunstancias que podrían hacernos sentir abandonados, y declara que ninguna de ellas rompe el vínculo del amor divino. Este amor no es sentimentalismo superficial. Es un amor que se demostró en sacrificio. Un amor que soportó clavos y corona de espinas. Un amor que no se retira cuando fallamos, sino que nos llama a regresar. En los días oscuros, el enemigo susurra mentiras. Dios está cansado de ti. Dios se ha olvidado de ti. Dios te está castigando. Pero la verdad doctrinal responde con firmeza. Dios es fiel. Dios es constante. Dios es amor. Otra base importante es la adopción. En Cristo no somos visitantes ocasionales en la casa de Dios. Somos hijos. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Un padre verdadero no abandona a su hijo cuando atraviesa dificultades. Puede permitir procesos formativos, pero jamás renuncia a su relación. La identidad como hijos cambia la forma en que interpretamos la oscuridad. Ya no la vemos como señal de rechazo, sino como parte de una formación. Hebreos capítulo 12 nos habla de la disciplina amorosa del Padre que produce fruto apacible de justicia. No siempre comprendemos el proceso mientras ocurre, pero sabemos que proviene de una mano que ama. La teología no es fría especulación, es ancla del alma. Cuando entendemos quién es Dios, podemos permanecer firmes aunque las olas golpeen con fuerza. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Habla de una esperanza que es como ancla del alma, segura y firme. Tal vez hoy tus emociones dicen lo contrario. Tal vez sientes que la fe se debilita. Pero la verdad no cambia con tu percepción. Dios sigue siendo quien es. Y porque Él no cambia, su presencia no se evapora en la oscuridad. Detente un instante y permite que esta verdad descienda a tu interior. No estás sostenido por tu fuerza espiritual. Estás sostenido por el carácter inmutable de Dios. No estás protegido por tu capacidad de comprender, sino por su fidelidad eterna. Cuando el día se vuelve gris y el alma se pregunta ¿dónde está Dios? Recuerda, Él sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo bueno, sigue siendo amor. Y ese carácter no se altera por la tormenta. Esta base doctrinal nos prepara para algo más profundo todavía. Cómo vivir esta verdad en la práctica diaria. Cómo orar cuando no sentimos nada. Cómo confiar cuando las circunstancias no cambian. Cómo caminar por fe cuando la noche parece larga. Parte 3. Caminar por fe cuando no vemos la luz. Entender que Dios no cambia y que su presencia no depende de nuestras emociones es un fundamento poderoso. Pero ahora surge una pregunta muy real. ¿Cómo se vive esta verdad cuando el corazón está cansado? ¿Cómo se practica la fe cuando la mente está llena de dudas? ¿Cómo se ora cuando las palabras parecen secarse en los labios? La fe no es un sentimiento constante de entusiasmo espiritual. La fe es una decisión sostenida en medio de la incertidumbre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos recuerda que andamos por fe y no por vista. Andar implica movimiento. No es un salto espectacular, es un paso tras otro, incluso cuando no vemos claramente el camino. Imagina una noche sin luna en medio del campo. Apenas puedes distinguir lo que está delante de ti.
Sin embargo, avanzas paso a paso confiando en que el camino sigue allí, aunque no lo veas con claridad. Así es caminar por fe en los días oscuros. No es negar la oscuridad, es confiar en que el camino no desapareció. Una de las prácticas más importantes en esos momentos es la oración honesta. No una oración perfecta, sino sincera. Los salmos están llenos de clamores crudos. El Salmo 13 comienza con una pregunta que muchos han hecho en secreto. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Esa no es una oración pulida, es el grito de un alma cansada. Y sin embargo está en la Biblia. Eso nos muestra que Dios no exige máscaras espirituales. Cuando el corazón se siente pesado, la oración puede comenzar con un suspiro. Romanos capítulo 8, versículo 26, enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando no sabes cómo expresar lo que sientes, el Espíritu ora en ti. Otra práctica esencial es aferrarse a la palabra. En los días luminosos leemos la Biblia con entusiasmo. En los días oscuros la leemos como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. No siempre sentirás emoción al abrirla, pero su verdad alimenta el alma incluso cuando las emociones no lo perciben de inmediato. Jesús mismo en el desierto respondió a la tentación diciendo, «Escrito está». Mateo capítulo 4. Nos muestra que en momentos de debilidad física y presión espiritual, el Hijo de Dios se sostuvo en la palabra. Si Él lo hizo, cuánto más nosotros necesitamos esa disciplina. Caminar por fe también implica recordar. La memoria espiritual es una herramienta poderosa. El pueblo de Israel levantaba altares después de encuentros con Dios. Eran recordatorios visibles de su fidelidad. En tus días oscuros, recuerda los momentos en que Dios te sostuvo antes. Recuerda oraciones contestadas, puertas abiertas, consuelo recibido. El enemigo intenta borrar la memoria de la fidelidad divina. Pero el Salmo 77 muestra a un salmista que, en medio de su angustia, decide traer a la memoria las obras del Señor. Esa decisión transforma su perspectiva. Además, la fe práctica incluye perseverancia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, habla de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia no se forma en la comodidad, se forma en el proceso. No confundas perseverancia con resignación pasiva. Perseverar es seguir creyendo activamente. Es levantarte cada mañana y decir, hoy sigo confiando, aunque no entienda todo. Es continuar haciendo el bien, aunque no veas resultados inmediatos. La comunión con otros creyentes también es vital. En los días oscuros, la tentación es aislarse. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos. A veces Dios utiliza a otros para recordarnos verdades que nosotros hemos olvidado temporalmente. Imagina una brasa fuera del fuego. Poco a poco pierde calor, pero cuando vuelve al conjunto, recupera su intensidad. Así ocurre con nuestra fe cuando permanecemos conectados al cuerpo de Cristo. También es importante vigilar nuestros pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la oscuridad, la mente puede volverse un campo de batalla. Pensamientos de culpa, de fracaso, de desesperanza intentan dominar, pero la fe nos llama a confrontarlos con la verdad. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla correctamente. Si atraviesas una dificultad económica, no significa que Dios te haya abandonado. Si enfrentas enfermedad, no significa que hayas sido descartado. Si atraviesas un fracaso, no significa que tu historia terminó. Caminar por fe también implica aprender a descansar. Descansar no es inactividad, es confianza.
El Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En medio del ruido interior, hay momentos en que lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto delante de Él. Imagina un niño que después de llorar se duerme en los brazos de su padre. El problema puede no haber desaparecido, pero el niño descansa porque sabe quién lo sostiene. Así es el descanso de la fe. La adoración en la oscuridad tiene un poder especial. No es la adoración que brota de la emoción, sino la que nace de la decisión. Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, cantaron himnos en la cárcel. No estaban en un templo, estaban encadenados. Sin embargo, eligieron adorar. Y esa adoración abrió puertas. Tal vez hoy no te sientas fuerte. Tal vez tu canción sea apenas un susurro, pero incluso un susurro dirigido a Dios tiene valor eterno. Finalmente, caminar por fe en días oscuros significa aceptar que el proceso puede tomar tiempo. Vivimos en una cultura que busca soluciones inmediatas, pero Dios obra en procesos. La semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Si hoy estás en medio del proceso, no te desesperes por no ver resultados instantáneos. La fe madura con el tiempo. Cada oración aparentemente silenciosa, cada acto de obediencia invisible, cada decisión de confiar está formando algo más profundo en ti. Esta verdad puede cambiar tu vida si la abrazas. La fe no es ausencia de lucha, es perseverancia en medio de ella. No es negación del dolor, es confianza en la presencia divina dentro del dolor. Has aprendido que Dios no cambia. Ahora estás aprendiendo cómo caminar con Él en la oscuridad. Pero todavía necesitamos ver ejemplos concretos que nos ayuden a visualizar esta realidad en acción. Las Escrituras están llenas de historias de hombres y mujeres que atravesaron noches profundas y descubrieron allí la fidelidad de Dios. Parte 4. Cuando la noche se convierte en escenario de gloria, las Escrituras no son una colección de historias idealizadas. Son relatos reales de personas que atravesaron oscuridad profunda. Y en cada una de esas historias descubrimos un patrón. Dios no siempre evitó la noche, pero nunca dejó solos a los que confiaron en Él. Pensemos en Abraham. Dios le prometió una descendencia innumerable cuando aún no tenía hijos. Pasaron años. La promesa parecía cada vez más improbable. Romanos capítulo 4 describe cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La oscuridad de la espera no anuló la fidelidad divina. Y cuando todo parecía humanamente imposible, la promesa se cumplió. Ahora mira a Moisés. 40 años en el desierto cuidando ovejas después de haber crecido en el palacio de Egipto. 40 años que pudieron sentirse como fracaso, como desperdicio. Sin embargo, en Éxodo capítulo 3, Dios se le revela en una zarza ardiente. El desierto no fue abandono, fue preparación. David también conoció la oscuridad. Antes de ser rey, fue perseguido como un fugitivo. Vivió en cuevas, huyó de Saúl, experimentó traición. Muchos de los salmos nacieron en esos momentos. El Salmo 34 declara: «Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias». Observa que no dice que no tuvo angustias, dice que fue librado de ellas. Elías, uno de los profetas más poderosos, experimentó una profunda depresión después de su victoria en el Monte Carmelo. En Primera de Reyes, capítulo 19, lo vemos huyendo al desierto, pidiendo incluso morir. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió con dureza, lo alimentó, le permitió descansar y luego le habló en un silbo apacible. En la fragilidad de Elías, Dios mostró ternura. Job es otro ejemplo contundente. Perdió casi todo en un corto periodo de tiempo. Durante largos capítulos expresa su dolor, su confusión, su lucha interior. Pero en medio de su sufrimiento declara: «Aunque Él me matare,
En Él esperaré. Al final, Job no solo fue restaurado externamente, fue transformado internamente. Conoció a Dios de una manera más profunda. Pensemos también en José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Durante años no vio el cumplimiento de sus sueños, pero en Génesis capítulo 45, cuando se revela a sus hermanos, puede decir que Dios lo envió delante de ellos para preservación de vida. Lo que parecía una cadena de tragedias era parte de un plan mayor. Y luego está el ejemplo supremo, Jesús. En Getsemaní, oró con angustia intensa. Su sudor fue como grandes gotas de sangre, según Lucas capítulo 22. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase expresa la profundidad de la oscuridad que asumió por nosotros. Sin embargo, el tercer día la tumba quedó vacía. La resurrección es la declaración más poderosa de que la oscuridad no tiene la última palabra. La noche del viernes no anuló la gloria del domingo. También podemos recordar a Pablo. En 2 de Corintios capítulo 11 describe naufragios, azotes, persecuciones. En el capítulo 12 habla de un aguijón en la carne que no fue removido a pesar de su oración. Y aún así pudo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia se manifestó en medio de la limitación. Cada uno de estos ejemplos revela algo importante. La oscuridad no era señal de que Dios había abandonado su propósito. Era parte del proceso que llevaría a una manifestación mayor de su gloria. Imagina por un momento si Abraham hubiera abandonado la fe en el año 20 de espera. Si Moisés hubiera decidido que el desierto era el final. Si David hubiera renunciado en la cueva. Si José hubiera cedido a la amargura en la prisión. La historia habría sido distinta, pero eligieron confiar. Y su confianza permitió que Dios escribiera capítulos que hoy inspiran generaciones. Hay algo más que estos ejemplos nos enseñan. La experiencia de oscuridad no es incompatible con la elección divina. Muchos de estos hombres fueron escogidos por Dios de manera clara y poderosa, y aún así atravesaron pruebas intensas. Ser amado por Dios no significa estar exento de dificultad. Tal vez tú pensabas que por seguir a Cristo todo sería más sencillo. Y cuando llegó la tormenta, sentiste desconcierto. Pero las historias bíblicas nos muestran que la tormenta no contradice la elección. A veces la confirma. La noche también revela lo que el día oculta. En la oscuridad se hacen visibles las estrellas. En la dificultad se revela la profundidad de la fe. Es fácil confiar cuando todo funciona. Es en la crisis donde se prueba la autenticidad del corazón. Observa cómo en muchos de estos relatos la oscuridad precede a una expansión. José pasa de la prisión al palacio. David pasa de la cueva al trono. Elías pasa del desánimo a una nueva misión. Jesús pasa de la cruz a la exaltación. Esto no significa que cada dificultad terminará en una promoción visible, pero sí significa que Dios puede transformar lo que hoy parece pérdida en instrumento de propósito. Detente y reflexiona. ¿Qué historia estás viviendo ahora? Tal vez te encuentras en la etapa del desierto, o en la cueva, o en la prisión simbólica. Pero la historia aún no termina. Dios sigue escribiendo. Las Escrituras no solo registran victorias, registran procesos. Y esos procesos nos muestran que la presencia de Dios es real, incluso cuando no es espectacular. Si estos hombres y mujeres experimentaron oscuridad y aún así descubrieron fidelidad, entonces tú también puedes hacerlo. No estás atravesando algo que Dios no haya visto antes. Él ya ha demostrado su capacidad de obrar en escenarios complejos. La noche puede ser larga, pero no es eterna. El Salmo 30, versículo 5, declara que por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Observa que la noche tiene duración, la mañana tiene promesa.
Tal vez no sepas cuándo llegará tu mañana, pero la historia bíblica te asegura que la mañana existe. Hemos visto fundamentos teológicos, hemos aprendido prácticas de fe, y ahora hemos contemplado ejemplos concretos de vidas transformadas en medio de la oscuridad. Pero aún falta algo muy importante: comprender cómo estas verdades pueden encarnarse en nuestra propia experiencia diaria, cómo las historias bíblicas pueden reflejarse en testimonios que toquen nuestra realidad más cercana. Parte 5. Historias que nacen en la sombra. A veces pensamos que los grandes testimonios pertenecen únicamente a los personajes bíblicos o a figuras conocidas de la historia cristiana. Sin embargo, cada día, en silencio, Dios está obrando en vidas comunes, en hogares sencillos, en corazones anónimos que atraviesan noches profundas. Y esas historias, aunque no estén escritas en las páginas de la Biblia, reflejan la misma fidelidad divina. Imagina a una mujer que durante años ha orado por su hijo que se ha alejado del camino de la fe. Cada noche se acuesta con lágrimas, preguntándose si sus oraciones tienen sentido. A simple vista nada cambia, pero ella continúa. Continúa orando, continúa creyendo, continúa amando. Un día, inesperadamente, su hijo regresa. No fue un proceso visible, pero en el silencio de esas noches oscuras, Dios estaba trabajando en el corazón de ese joven. O piensa en un hombre que pierde su empleo después de décadas de trabajo fiel. Se siente herido, cuestionado, incluso avergonzado. Las cuentas se acumulan, la incertidumbre crece. En medio de esa presión, comienza a buscar a Dios con una profundidad que nunca antes había experimentado. Descubre que su identidad no está en su puesto, sino en su relación con el Padre. Meses después encuentra una nueva oportunidad, pero lo más valioso no es el nuevo empleo, sino el corazón transformado que salió del proceso. Considera también a alguien que enfrenta una enfermedad inesperada. El diagnóstico sacude su mundo. Los planes cambian, los sueños se posponen. Hay días de dolor físico y noches de ansiedad, pero en esa habitación de hospital, en medio de máquinas y silencio, experimenta una paz que no puede explicar humanamente. Descubre que la presencia de Dios no depende del entorno, sino de la promesa. Estas historias no son fantasías optimistas, son reflejos de una verdad espiritual. Dios trabaja en la sombra. Muchas veces el proceso es invisible mientras ocurre. Es como el crecimiento de una raíz bajo tierra. Nadie lo ve, pero sostiene todo lo que un día florecerá. Tal vez tu historia ahora mismo se siente inacabada. Quizá estás en el capítulo donde aún no hay resolución. Pero eso no significa que Dios no esté escribiendo. Filipenses capítulo 1 versículo 6 afirma que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra puede estar en proceso, pero no está abandonada. Imagina por un momento a un artesano trabajando en una pieza delicada. Desde lejos parece que no avanza, pero cada detalle requiere paciencia, precisión y tiempo. Así también Dios trabaja en el alma. Lo que parece demora puede ser perfección en desarrollo. Hay testimonios de personas que atravesaron traición profunda y pensaron que nunca volverían a confiar. En ese dolor, descubrieron que Cristo también fue traicionado. Encontraron consuelo en saber que su Salvador entendía su herida. Con el tiempo, no solo sanaron, sino que pudieron ayudar a otros a sanar. Otros han enfrentado pérdidas irreparables. La ausencia de un ser amado crea un vacío que parece imposible de llenar. Y aún así, en medio del duelo, experimentan una cercanía divina que sostiene sus días. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque la presencia de Dios lo atraviesa. Hay quienes han luchado con ansiedad silenciosa, con pensamientos que los acusan constantemente. En la oscuridad de su mente, aprendieron a declarar la verdad de la palabra sobre sus emociones. Día tras día, repitiendo promesas, aprendieron que la voz de Dios es más fuerte que la acusación interna. Estas historias muestran algo importante. La oscuridad no define el final. Define el escenario donde la gracia se vuelve más visible. Quizá hoy tu testimonio aún no está completo. Tal vez estás en medio del proceso y no puedes ver el desenlace. Pero incluso en esa etapa, tu historia tiene valor, porque estás aprendiendo a confiar.
Estás aprendiendo a depender. Estás aprendiendo que la presencia de Dios no es teoría, es realidad. El enemigo intenta convencerte de que tu situación es única en el peor sentido, como si nadie más pudiera entenderla. Pero 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Eso significa que tu historia encaja dentro del marco de la fidelidad divina. No estás fuera de los límites de su gracia. Piensa también en esos momentos en los que, mirando hacia atrás, reconoces que Dios te sostuvo incluso cuando tú no lo percibías. Situaciones que parecían insuperables y que, con el tiempo, revelaron una enseñanza profunda. La perspectiva transforma la memoria. Muchos testimonios comparten un elemento común. Durante la prueba, no entendían. Después reconocían la mano de Dios. Tal vez un día mirarás atrás y verás este momento como el punto donde tu fe se hizo más sólida, donde dejaste de depender de circunstancias favorables y comenzaste a depender de la fidelidad eterna. La oscuridad también nos enseña compasión. Quien ha sufrido aprende a abrazar al que sufre. Quien ha sido consolado puede consolar. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, habla del Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Tu proceso no solo te transforma a ti, te capacita para ser instrumento de esperanza en la vida de otros. Imagina que dentro de algunos años alguien llegue a ti atravesando la misma noche que hoy enfrentas. Y tú puedas decir con autoridad humilde: yo también pasé por ahí, y Dios no me dejó. Eso es poder redentor. Eso es gracia manifestada. La historia que hoy parece fragmentada puede convertirse en un testimonio que fortalezca generaciones. Pero el testimonio comienza con una decisión: seguir confiando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios está presente en el hospital, en la oficina vacía, en la habitación silenciosa, en la mente que lucha, en el corazón herido. Su presencia no siempre elimina la dificultad al instante, pero transforma la manera en que la atravesamos. Quizá hoy no tengas un final espectacular que contar. Tal vez solo puedes decir que sigues de pie, y eso ya es evidencia de gracia. Cada día que eliges confiar, incluso con dudas, estás escribiendo una historia de fe. Cada vez que oras, aunque no sientas nada extraordinario, estás sembrando eternidad. La noche puede parecer interminable, pero no es estéril. Algo está creciendo en ella. Ahora hemos visto ejemplos bíblicos y testimonios que reflejan la fidelidad divina en la sombra. Pero aún necesitamos herramientas prácticas, decisiones concretas que nos ayuden a vivir esta verdad cada día, no solo como concepto, sino como experiencia continua. Parte 6. Decisiones diarias que fortalecen el alma. Saber que Dios está presente en la oscuridad es una verdad poderosa. Escuchar testimonios que lo confirman trae consuelo. Pero la vida cristiana no se sostiene únicamente en momentos emotivos o en historias inspiradoras. Se construye en decisiones diarias, pequeñas pero constantes, que fortalecen el alma en medio de la noche. La primera decisión es elegir la verdad por encima de la percepción. Tus emociones son reales, pero no siempre son confiables como brújula espiritual. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto no significa que debas ignorar lo que sientes, sino que no debes permitir que lo que sientes defina lo que crees. Cada mañana, aun en días grises, puedes declarar: Dios es fiel, aunque hoy no lo perciba con claridad. Esa declaración no es negación de la realidad, es alineación con la verdad eterna.
Otra decisión fundamental es cultivar disciplina espiritual incluso cuando no hay entusiasmo. La oración, la lectura bíblica, la adoración, no siempre producirán una emoción inmediata, pero son como el alimento diario del alma. Así como el cuerpo necesita nutrición constante, el espíritu necesita alimento continuo. Imagina a un agricultor que deja de sembrar porque no ve fruto al día siguiente. El crecimiento toma tiempo. Del mismo modo, cada momento de comunión con Dios está sembrando algo, incluso si no ves el resultado inmediato. También es vital aprender a agradecer en medio de la oscuridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos llama a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No dice dar gracias por todo, sino en todo. Aún en la dificultad, hay motivos para reconocer la gracia. La vida, la respiración, la salvación, la promesa eterna. La gratitud no elimina el dolor, pero cambia el enfoque del corazón. Te recuerda que la oscuridad no es absoluta. Hay luces pequeñas que siguen brillando. Otra decisión diaria es proteger tu mente. Lo que consumes influye en lo que piensas. Si en los días oscuros solo alimentas pensamientos negativos, tu perspectiva se volverá más pesada. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. Esto no significa ignorar los problemas, sino equilibrar la mente con la verdad de Dios. También es importante establecer momentos de descanso intencional. En medio de la presión, podemos caer en la trampa de intentar resolver todo por nuestra propia fuerza. Pero el descanso espiritual es un acto de confianza. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso no es evasión, es dependencia. Es reconocer que no somos el salvador de nuestra propia historia. Otra decisión transformadora es evitar la amargura. La oscuridad prolongada puede endurecer el corazón, pero Hebreos capítulo 12, versículo 15, advierte que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades. La amargura roba paz y nubla la visión espiritual. Perdonar no significa aprobar el daño recibido. Significa liberar el peso que ese daño tiene sobre tu alma. Es confiar en que la justicia pertenece a Dios. También debemos decidir permanecer en comunidad. Aun cuando el impulso natural sea aislarse, la comunión con otros creyentes fortalece la fe. Una palabra de ánimo, una oración compartida, un abrazo sincero pueden recordarte que no estás solo en la batalla. En días oscuros es útil reducir la expectativa de perfección. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. No necesitas tener todas las respuestas. A veces la decisión más valiente es simplemente levantarte y dar el siguiente paso. Imagina que estás cruzando un puente en medio de la niebla. No ves el final, pero sí el siguiente tablón. La fe diaria consiste en avanzar un tablón a la vez. Otra práctica valiosa es escribir lo que Dios ha hecho en tu vida. Registrar pequeñas evidencias de su gracia puede convertirse en un recordatorio tangible cuando la duda intenta dominar. Además, recuerda que la oscuridad no te descalifica. Muchos creen que por atravesar ansiedad, tristeza o confusión, han fallado espiritualmente. Pero la Biblia muestra que hombres y mujeres de fe experimentaron emociones intensas y aún así fueron usados por Dios. Aceptar tu fragilidad no es rendición al fracaso, es espacio para que la gracia opere. También es importante establecer límites saludables. Si algo alimenta constantemente tu desesperanza, evalúa su impacto. La sabiduría espiritual incluye decisiones prácticas que protegen tu paz. Finalmente, cada día puedes renovar tu confianza en la promesa eterna. La vida presente no es el capítulo final. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18,
nos anima a no desmayar. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Las aflicciones presentes son momentáneas en comparación con el peso eterno de gloria. Esta perspectiva eterna no minimiza el dolor actual, pero lo coloca en un marco más amplio. Quizá hoy no puedas cambiar tus circunstancias de inmediato, pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Puedes elegir confiar en lugar de rendirte. Puedes elegir orar en lugar de callar. Puedes elegir agradecer en lugar de quejarte. Puedes elegir esperar en lugar de desesperar. Cada pequeña decisión construye resistencia espiritual. Cada acto de fe fortalece el corazón. Dios no solo está presente en tus días oscuros, te está formando en ellos. Y esas decisiones diarias son parte del proceso de formación. Hemos visto fundamentos teológicos, ejemplos bíblicos, testimonios inspiradores y prácticas concretas. Ahora necesitamos contemplar algo que transforma la experiencia individual en algo colectivo. Cómo esta verdad nos une como familia espiritual y nos recuerda que no caminamos solos. Parte 7. Unidos en la noche, fortalecidos en la esperanza. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el inicio, Dios formó un pueblo, una comunidad, un cuerpo. Y en los días oscuros, esta verdad se vuelve especialmente poderosa. No solo Dios está contigo, también tienes hermanos y hermanas que caminan a tu lado. En Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No era una fe individualista, era una fe compartida. Cuando uno sufría, los demás acompañaban. Cuando uno se debilitaba, los otros sostenían. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros. Observa que no dice ignorar las cargas, ni juzgar las cargas, sino llevarlas. Eso implica cercanía, empatía, compromiso. Imagina una cuerda compuesta por varios hilos entrelazados. Un solo hilo puede romperse con facilidad, pero cuando se entrelaza con otros, su resistencia aumenta. Así ocurre con la fe cuando se vive en comunidad. En los días oscuros, el aislamiento amplifica las voces negativas. La mente comienza a repetir pensamientos de insuficiencia, de culpa, de abandono. Pero cuando compartes tu lucha con alguien maduro en la fe, muchas veces esa persona se convierte en instrumento de Dios para recordarte promesas que tú habías olvidado. Hay algo profundamente sanador en escuchar a alguien decir, yo también pasé por eso y Dios me sostuvo. Primera de Corintios capítulo 12 describe la iglesia como un cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Esta imagen revela una realidad espiritual. Estamos conectados. Tu dolor no es insignificante para el cuerpo. Tu restauración tampoco lo es. En tiempos de oscuridad, la familia espiritual se convierte en un refugio. No un lugar de perfección, sino un espacio de gracia. Un lugar donde puedes ser honesto sin temor a ser rechazado. También debemos recordar que así como necesitas apoyo, otros también lo necesitan. La oscuridad compartida se vuelve más ligera. Cuando extiendes la mano a alguien que sufre, incluso en medio de tu propia lucha, experimentas una dimensión diferente de la presencia de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio. Esa promesa cobra vida especial cuando la comunidad se reúne no solo para celebrar, sino para sostener. Piensa en Pablo cuando estaba en prisión. En varias cartas menciona a colaboradores que lo animaban, que oraban por él, que lo visitaban. Incluso un apóstol necesitaba compañía. La oscuridad puede hacernos creer que somos una carga para otros. Pero en realidad, compartir la carga es parte del diseño divino. Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos anima a exhortarnos unos a otros cada día.
para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación no es condena, es ánimo constante. Hay momentos en los que tu fe puede sostener a otro, y habrá momentos en los que la fe de otro te sostenga a ti. Esta dinámica refleja la sabiduría de Dios al formar una familia espiritual. Además, la unidad en medio de la prueba glorifica a Dios. Cuando personas distintas, con historias distintas, se apoyan mutuamente en la adversidad, el mundo observa algo diferente. Observa amor genuino. Juan capítulo 13, versículo 35, declara que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Ese amor se vuelve más visible en la dificultad que en la comodidad. La iglesia no es un museo de personas perfectas, es un hospital para almas en proceso. Y en ese hospital espiritual, todos estamos aprendiendo, creciendo, sanando. Quizá hoy necesites dar el paso de pedir ayuda. Eso no es debilidad, es humildad. Tal vez Dios quiere usar a alguien cercano para hablar vida a tu corazón. Y tal vez también tú seas la respuesta a la oración de alguien que atraviesa su noche. Una llamada, un mensaje, una oración sincera pueden marcar diferencia eterna. Cuando comprendemos que Dios está en nuestros días más oscuros, también entendemos que Él suele manifestar su cuidado a través de personas concretas. La comunidad no reemplaza la presencia de Dios, la refleja. En medio de la oscuridad, no solo aprendemos dependencia individual, sino también interdependencia. Descubrimos que no fuimos creados para luchar solos. El enemigo busca dividir, aislar, fragmentar, pero el Espíritu une, fortalece, conecta. Imagina una noche fría alrededor de una fogata. Una sola persona puede sentir el calor, pero cuando varios se reúnen alrededor del fuego, la luz es mayor y el calor más intenso. Así es la familia espiritual en tiempos difíciles. La oscuridad compartida se transforma en esperanza colectiva, y la esperanza colectiva fortalece al individuo. Ahora hemos comprendido que la presencia de Dios es real, que su carácter es inmutable, que la fe se practica diariamente, que las historias bíblicas y testimonios lo confirman, y que la comunidad nos sostiene. Sin embargo, todavía queda profundizar en cómo esta verdad moldea nuestra identidad futura. Cómo transforma no solo nuestro presente, sino nuestra visión de eternidad y propósito. Parte 8. La oscuridad como taller de eternidad. Cuando atravesamos días oscuros, nuestra tendencia natural es enfocarnos únicamente en el presente. El dolor inmediato, la incertidumbre actual, la lucha que parece interminable. Pero la perspectiva bíblica siempre amplía el horizonte. Nos recuerda que la historia no termina en este capítulo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, declara algo profundamente desafiante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo llama leve y momentánea a una vida llena de persecuciones, azotes y peligros. No porque minimizara el sufrimiento, sino porque lo comparaba con la eternidad. Cuando la eternidad entra en la ecuación, la oscuridad adquiere otro significado. No deja de doler, pero deja de ser definitiva. Imagina por un momento a un artista trabajando en una vidriera. Desde el lado donde se colocan los fragmentos, solo se ven piezas desordenadas, cortes, bordes irregulares. Pero cuando la luz atraviesa el vidrio terminado, la imagen cobra sentido. Así ocurre con nuestra vida. Desde nuestro lado vemos fragmentos. Desde la perspectiva eterna, Dios ve la imagen completa. La oscuridad puede convertirse en taller de formación. En esos momentos se pulen actitudes, se profundiza la humildad, se fortalece la paciencia, se purifica la motivación. Santiago capítulo 1 habla de la prueba de la fe produciendo paciencia,
y la paciencia llevando a la madurez completa. Dios no solo está interesado en resolver tus circunstancias, está interesado en formar tu carácter. Y el carácter forjado en la prueba tiene un peso que la comodidad no puede producir. También debemos recordar que esta vida es transitoria. Primera de Pedro capítulo 1 describe nuestra herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esa promesa cambia la manera en que interpretamos el sufrimiento presente. No significa que desvalorizamos lo que vivimos aquí. Significa que entendemos que no es el final. Jesús mismo habló de una esperanza futura. En Juan capítulo 14 dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Esa declaración no es poesía, es promesa. Nuestro destino final no es la oscuridad, sino la comunión eterna con Él. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la noche pierde parte de su poder intimidante. Porque sabemos que no caminamos hacia un vacío, sino hacia una plenitud. La oscuridad también purifica nuestras prioridades. Cuando todo funciona, fácilmente nos distraemos con lo superficial. Pero en la dificultad, lo esencial se vuelve evidente. La presencia de Dios, la salvación, la comunión, el amor, la esperanza eterna adquieren un valor más profundo. Romanos capítulo 8 declara que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa comparación no es negación del sufrimiento, es afirmación de la gloria futura. Tal vez hoy no entiendas por qué atraviesas este proceso, pero la eternidad revelará dimensiones que ahora no alcanzas a ver. Imagina llegar un día a la presencia de Dios y descubrir cómo cada lágrima fue contada, cómo cada oración fue escuchada, cómo cada momento de fe en la oscuridad tuvo impacto eterno. Apocalipsis capítulo 21 habla de un tiempo en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No dice que nunca hubo lágrimas, dice que habrá consuelo final. Esa promesa no es evasión del presente, es ancla para atravesarlo. La oscuridad actual no es tu identidad definitiva. Tu identidad está en Cristo, y tu destino está asegurado por su obra redentora. Cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte física, venció la desesperanza absoluta. La tumba vacía es garantía de que la historia no termina en la cruz. Si perteneces a Cristo, tu futuro está unido al suyo, y eso significa que la resurrección también es tu esperanza. Esto transforma la manera en que enfrentas la noche, no como quien teme que la oscuridad sea eterna, sino como quien sabe que la mañana está prometida. Además, la eternidad no solo es destino futuro, comienza ahora. La vida eterna, según Juan capítulo 17, consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Ese conocimiento comienza en medio de esta vida, incluso en la oscuridad. Cada día difícil puede convertirse en una oportunidad para conocer más profundamente el corazón de Dios. No solo como proveedor de soluciones, sino como presencia constante. La oscuridad entonces deja de ser solo un obstáculo y se convierte en espacio de revelación. Esto no significa que debas buscar el sufrimiento, ni que disfrutes la prueba. Significa que puedes atravesarla con esperanza. Cuando entiendes que tu historia está enmarcada en un plan eterno, el presente se vuelve más soportable. Tal vez hoy estás en un capítulo que no elegiste, pero el autor de tu historia no ha perdido el control. Y mientras caminamos hacia el cierre de este mensaje, necesitamos reunir todas estas verdades en una declaración final de esperanza y fe activa. Parte 9. Cuando la noche no tiene la última palabra, hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado de la presencia de Dios en el valle, de su carácter inmutable, de cómo caminar por fe cuando no vemos, de ejemplos bíblicos, de testimonios que nacen en la sombra, de decisiones diarias que fortalecen el alma.
de la comunidad que sostiene y de la perspectiva eterna que transforma el presente. Ahora debemos reunir todo en una convicción clara y firme. La noche no tiene la última palabra sobre tu vida. Puede tener voz, puede tener peso, puede tener duración, pero no tiene autoridad final. Desde el principio de la revelación bíblica vemos un patrón constante. Dios crea luz en medio de la oscuridad. En Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La primera manifestación del poder creativo de Dios fue introducir luz donde había tinieblas. Esa no es solo una descripción histórica, es una declaración espiritual. El mismo Dios que habló luz en el caos primitivo, sigue hablando luz en el caos interior del ser humano. Tal vez hoy tu vida se siente desordenada, tal vez hay áreas donde todo parece confusión. Pero el Dios que dijo sea la luz, no ha perdido su poder. A lo largo de la historia bíblica, la oscuridad siempre ha sido escenario para una intervención divina. Israel frente al Mar Rojo, Daniel en el foso de los leones, Esther ante el decreto de muerte. Cada momento parecía definitivo, hasta que Dios actuó. Pero incluso cuando la intervención no fue inmediata, la fidelidad permaneció. Hay algo que debemos entender con claridad. La victoria final del creyente no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 declara que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No una fe perfecta, sino una fe persistente. Quizá hoy tu fe es pequeña, pero si está depositada en un Dios grande, es suficiente. Imagina por un momento el amanecer después de una noche larga. Mientras la oscuridad parece absoluta, lentamente comienza a cambiar el tono del cielo. Primero un leve resplandor, luego colores suaves y finalmente la luz plena del día. El proceso puede ser gradual, pero es inevitable. Así es la obra de Dios en tu vida. Puede que no percibas el cambio de inmediato, pero algo está sucediendo. El Salmo 121 dice que el Señor es tu guardador, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, mientras lloras, mientras dudas, Él vela. Esa es una verdad que trae descanso. No estás sosteniendo tu vida con tus propias fuerzas. Estás siendo sostenido. En el Getsemaní, Jesús enfrentó la noche más intensa. No fue una metáfora, fue agonía real. Y aún así dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición abrió el camino para la redención de la humanidad. Tu rendición en la oscuridad también tiene poder. Cuando decides confiar incluso sin comprender, estás declarando que Dios es digno de fe. La noche no es señal de fracaso espiritual. Muchas veces es el escenario donde se profundiza la intimidad con Dios. Quizá ahora mismo sientes que estás caminando en un túnel largo. No ves el final. Pero un túnel, por definición, tiene salida. No fue diseñado para ser habitación permanente, sino paso transitorio. Esta verdad puede cambiar tu vida si la abrazas con todo el corazón. Dios no solo está contigo en la oscuridad, está obrando en ella. Nada de lo que atraviesas es invisible para Él. Cada lágrima tiene significado. Cada oración susurrada es escuchada. Cada día que decides levantarte es registrado en la eternidad. Apocalipsis capítulo 21 promete un día sin llanto, sin dolor, sin muerte. Esa no es una fantasía distante. Es la culminación del plan redentor. Mientras ese día llega, caminamos por fe. No una fe ingenua, sino una fe arraigada en la cruz y confirmada por la resurrección. Si hoy estás en un día oscuro, no concluyas que la historia terminó. El autor aún escribe. Tal vez lo único que puedes hacer ahora es susurrar: Señor, confío, y ese susurro es suficiente. Recuerda la frase que mencionamos al inicio: Dios no me abandona en la oscuridad. Escríbela, declárala,
Repítela hasta que penetre más allá de tus emociones y se establezca como convicción. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propia noche. Hay corazones que necesitan recordar que la presencia de Dios no se evapora cuando las luces se apagan. Y si hoy decides renovar tu fe, hazlo con sencillez. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón dispuesto. La noche puede durar horas, puede durar temporadas, pero no puede anular el amanecer que Dios ha prometido. Dios también está en tus días más oscuros. Y porque Él está, la oscuridad no puede vencerte. Aquí termina este mensaje, pero no termina la obra de Dios en tu vida. Continúa caminando, continúa creyendo, continúa esperando. La luz viene,